Un golpe. Un instante. Pero, ¿qué pasa en los minutos y horas después de una lesión grave en la cabeza? Ahí es donde se libra la verdadera batalla. Hoy vamos a meternos de lleno en esa carrera contra el tiempo, una historia donde la ciencia y la velocidad lo deciden todo. Todo arranca aquí, justo en el momento del impacto. Esto es lo que los médicos llaman la lesión primaria. Es el daño físico directo, el golpe, el desgarro del tejido cerebral. Y esa primera herida, lamentablemente, ya no tiene vuelta atrás. Pero la verdadera lucha, la que de verdad va a definir el futuro de la persona, empieza justo ahora. El personal de emergencias no lucha contra el golpe inicial, sino contra lo que viene después. Una cascada de eventos que se desata dentro del cráneo y que, si no se frena, puede ser tan letal como el impacto mismo. Es la famosa lesión secundaria. Y para entender esta amenaza silenciosa, primero tenemos que entender el escenario donde ocurre todo, la estructura tan rígida e inflexible de nuestro propio cráneo. A ver, este concepto es tan simple como brutal. Hay que imaginar el cráneo como una caja que no se puede estirar. Adentro conviven tres cosas: el cerebro, la sangre que lo nutre y el líquido que lo protege. Si de repente empieza un sangrado, un hematoma que ocupa más espacio, bueno, algo tiene que ceder. La presión aumenta y el cerebro literalmente empieza a ser aplastado contra las paredes de su propia armadura. Y lo bueno es que esa presión se puede medir. En un cerebro sano la presión es bajita, entre 7 y 15 milímetros de mercurio, pero cuando supera los 22, ahí sí que saltan todas las alarmas. Es la señal numérica de que el cerebro está en grave peligro y el tiempo se está acabando. Volvamos un momento a la escena del accidente. En medio de todo ese caos, ¿cómo saben los paramédicos qué tan grave es el daño en esos primeros minutos? Pues usan una herramienta que es sorprendentemente simple pero muy, muy poderosa. Se trata de la escala de coma de Glasgow, o GCS para abreviar. Es una forma rápida de medir la respuesta de los ojos, la voz y el movimiento para dar un puntaje. La gran mayoría de los casos, un 75%, son leves, pero ese 10% que tiene un puntaje bajo, entre 3 y 8, representa una emergencia máxima. Esas personas necesitan una intervención inmediata y agresiva para tener alguna oportunidad. Bien, una vez en el hospital, la siguiente pregunta es clave. ¿Qué está pasando exactamente dentro de esa caja tan rígida? La respuesta la da una tomografía, la famosa TAC. Y esta imagen nos va a revelar el tipo de sangrado, y aquí es donde entran unas analogías visuales que son súper útiles. A grandes rasgos, hay dos tipos principales de hematomas que nos preocupan. El epidural, que es arterial y por lo tanto muy rápido, y el subdural, que es venoso y suele ser más lento. Saber diferenciarlos en la tomografía no es un simple ejercicio académico, Es una decisión que puede significar la vida o la muerte. Este es el hematoma epidural. Generalmente lo causa la ruptura de una arteria, la meningea media. La sangre se acumula a toda velocidad entre el cráneo y la dura madre, que es la capa que recubre el cerebro, y forma una lente biconvexa, que parece un limón o una pelota de fútbol americano. Ojo, un dato clínico importantísimo aquí es el intervalo lúcido. La persona puede parecer que está bien después del golpe, habla, se mueve y de repente colapsa. Y por otro lado tenemos el subdural. Este viene de la ruptura de venas. El sangrado es más lento y se esparce por la superficie del cerebro, adoptando la forma de una media luna o, como se ve en la imagen, un plátano. Este sí puede cruzar las líneas de sutura del cráneo, y por eso muchas veces se asocia con un daño cerebral más severo. Es más común en personas mayores o, tristemente, en casos de maltrato infantil, lo que se conoce como síndrome del niño sacudido. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, el objetivo es uno, y solo uno: aliviar esa presión mortal. Vamos a ver cómo se consigue esto. El manejo de la presión es como una escalada de acciones. Se empieza con algo tan sencillo como elevar la cabecera de la cama para ayudar a que la sangre drene mejor. Se administran fluidos intravenosos muy específicos para no empeorar la hinchazón cerebral. Luego se usan medicamentos como el manitol para, por así decirlo, sacar agua del cerebro. Pero el punto clave, el más importante, es este. El tratamiento definitivo para un hematoma grande es la cirugía. Entrar y drenar ese coágulo. Pero ojo, que la historia no siempre termina en el cráneo. Una fuerza tan violenta como para causar una lesión cerebral grave rara vez se detiene ahí. Muchas veces esa onda de choque viaja hacia abajo, afectando también a la columna vertebral. Y eso, claro, añade una capa de peligro completamente nueva. Este gráfico lo deja clarísimo. El cuello es, por lejos, la zona más vulnerable. Más de la mitad de las lesiones de columna ocurren en la región cervical.
Esa misma movilidad que nos permite girar la cabeza es, en un impacto, su mayor debilidad. Y cuando la médula espinal se lesiona a un nivel alto, puede pasar algo muy particular, el choque neurogénico. A diferencia de un shock normal por pérdida de sangre, donde la piel se pone fría y pálida, aquí ocurre lo contrario, la piel está tibia y rosada. ¿Por qué? Porque la lesión corta las señales nerviosas que mantienen los vasos sanguíneos contraídos. Todo se dilata y eso provoca una caída brutal de la presión y del ritmo cardíaco. Y además hay patrones de fractura que son casi de manual. La fractura de Jefferson, en la primera vértebra, la C1, es un estallido por una carga desde arriba. El clásico ejemplo es una zambullida en agua poco profunda. La del ahorcado, en C2, es por un latigazo hacia atrás. Y la de Chance, más abajo, se ven accidentes de tráfico por el tirón del cinturón de seguridad. Bueno, hemos recorrido un camino bastante complejo. Así que, para cerrar, vamos a consolidar 3 ideas que son cruciales y que marcan la diferencia en estos casos. Primero, recordemos el intervalo lúcido, esa calma engañosa antes de la tormenta. Es el signo clásico del hematoma epidural, un periodo donde la persona parece estar bien, recuperándose, justo antes de un colapso súbito. Es una bandera roja gigante. Segundo, la forma del sangrado. ¿Cuál cruza las suturas? El subdural. Al esparcirse sin respetar esas uniones del cráneo, crea esa imagen de media luna o plátano, lo que nos indica que el daño probablemente es más extenso. Y finalmente, no hay que olvidar la conexión con la columna. Esa zambullida en aguas poco profundas es el mecanismo clásico de la fractura de Jefferson, el estallido de la primera vértebra. Un ejemplo perfecto de cómo una fuerza vertical puede ser devastadora. Al final, todo se puede resumir en esto. En la batalla por el cerebro, el primer enemigo es el impacto, pero el segundo, y el más implacable, es la presión. La verdadera emergencia no es solo el golpe en sí, sino la lucha constante para darle al cerebro el espacio que necesita para poder sobrevivir. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Ahora que entendemos mucho mejor esta silenciosa lesión secundaria, ¿cómo va a cambiar esta carrera contra el reloj? ¿Qué nuevas herramientas nos dará la medicina para proteger al cerebro en esos momentos tan críticos? Es un campo donde cada segundo que se gana, literalmente, salva una mente.